Es un tema, es un tema que posiblemente pueda parecer controversial o posiblemente incluso me genere algunas circunstancias de del que tenemos que hablar es de Jesús y definitivamente de eso yo no discuto nada y ese es nuestro proclamar, ese es nuestro evangelio, la palabra, ¿verdad? Hablar la palabra, pensar la palabra, declarar la palabra. Pero hay un punto que viene en la palabra y el cual desestimamos mucho y vamos a ser honestos, le está generando una serie de conflictos al pueblo de Dios que nos cuesta trabajo en ocasiones dimensionarlo, porque precisamente pasa eso, no, religiosamente queremos manejar ese tema de una manera aparentemente muy espiritual y pensando que por no mencionarlo desaparece. Y no, amados hermanos, y el tema es Satanás. Satanás es real, es real. Y tratarlo de apartar religiosamente diciendo, no, es más grande mi Dios, nadie tiene duda de ello, nadie tiene duda de ello. Sin embargo, incluso Dios mismo nos da instrucciones para resistirle, porque incluso Dios sabe que no es únicamente porque eh, lo vociferemos así con reiterar tus versículos bíblicos, no, no, va, es parte de una integridad de lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús para poder resistir a ese enemigo, ¿verdad? Que es real, que está desde el origen de los tiempos, ¿verdad? Y que él no baja el dedo del renglón para cumplir su meta y es destruirnos, ¿verdad? Que nos descuidemos, que nos desviemos de nuestra salvación. ¿Ok? Mm, Recordemos que si bien es cierto, solamente es Dios el que puede determinar parte sobre nuestra alma y nuestra vida, pero Satanás se encarga de desviarnos de lo que Dios pueda determinar, que lo que ya conocemos eso en la palabra, que conocemos su voluntad y lo que Él desea, lo que Dios desea. Pero pasamos por alto esta parte y repito, religiosamente decimos, no, no tiene parte ni suerte, no. Tenemos que verdaderamente cerciorarnos que no tenga parte y suerte. Y es un trabajo como hijos de Dios. Vayan conmigo a la palabra del Señor Mateo, capítulo 16. Vamos desde el versículo 21, hermanos. Sí, pongamos mucha atención. Dice la palabra del Señor así. Algunas Biblias tienen título y dice Jesús anuncia su muerte. Bien, bien. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense lo que el Señor aquí, bueno, los evangelistas, lo que aquí están resumiendo. Veamos la importancia de este párrafo. Dice, era necesario que él muriera y resucitar al tercer día. Olvidemos esa parte de que padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes, digo, no olvidemos de que no lo quitemos de la Biblia, no, estoy diciendo que pongamos mayor atención a cómo cierra, dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto el Señor lo resume después de haberles dicho de una manera muy general el plan, ¿sí? El plan. A través de la declaración de Pedro, ¿ok? Y dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, empezó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca y que no pase. ¿Cómo crees? Debe haber otra solución. Razona, medita, ora al Padre y seguramente Él te va a dar otra solución, ¿sí? Pero vamos al versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. No está reprendiendo a la persona de Pedro, ¿sí? Dice, me eres tropiezo
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, ¿sí? O sea, al Señor no le voy a decir, no le había quitado nada, decir, hey, Pedro, así debe de ser, hey, despierta, ¿qué declaraste hace un rato? Esa es la voluntad del Padre. Nada le hubiera costado decir eso, pero no, lo reprende diciendo, quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás, ¿verdad? Él sabía lo que desde momentos antes o tiempo atrás, Satanás estaba jugando, ¿verdad? En la mente de sus discípulos. ¿Sí? Porque digo en la mente de los discípulos, no creo que únicamente esto haya sucedido a Pedro, tenemos el caso de Judas, ¿verdad? Y también tenemos el caso de Juan y Jacob, que después de la transfiguración ya querían consumir a fuego a los que no participaran de la fe, ¿sí? Entonces, el Señor reprende al enemigo. Sí, se me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Si nosotros no identificamos o verdaderamente combatimos a este verdadero enemigo, nos va a seguir siendo tropiezo, ¿sí? Pero lo más duro aquí va a ser en ocasiones que quitemos nuestros ojos de Dios. Es por demás muchísimos ejemplos que hemos experimentado, ¿ah? De aparentes cristianos que en las circunstancias adversas, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y a poco esa era la voluntad de Dios? Él me dijo que me iba a cuidar, él me dijo que me iba a prosperar, y véame, estoy en la calle, falleció mi papá, murió mi hijo, está en el hospital, ¿y dónde está Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no han sido capaz de verdaderamente creer que este enemigo es real. Y por lo tanto, no pueden contrarrestarlo de la manera correcta o no podemos contrarrestarlo de la manera correcta. Entonces seguimos viendo al enemigo, tus deudas, al vecino que te cae mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente reaccionamos de una manera contraria, ¿sí? Contraria, ¿sí? 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eh, Muy interesante. ¿Cómo comienza el versículo 21-22? ¿Cómo se estructura el versículo 23? ¿Y cómo continúa Jesús con el versículo 24? O sea, ¿qué tiene que ver el hecho de que ahora el Señor demanda, el que quiera seguirme, sí, níguese a sí mismo? Como que allí, no sé, Jesús se desfasó o nosotros no estamos entendiendo bien el mensaje, ¿sí? No estamos entendiendo bien el mensaje. Hay mucha relevancia, amados hermanos, en esta parte de la escritura, ¿sí? O sea, imagínense, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Oye, de veras, Pedro, ¿cómo quedó el Necaxa? Más o menos así, ¿sí? Pero no, hay una razón muy importante, amados hermanos, ¿sí? 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Dice, porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Bien, ¿qué es lo que quiere Satanás? Que tu alma, ¿qué? Se pierda. Pero aún así, viene esa parte. Ok, ¿qué tiene que ver eso con que nosotros sigamos a Jesús o no? ¿Qué tiene que, o sea, como que está de más ese párrafo, Jesús? No, no está de más, hermanos. No está de más. Nuestro Padre Celestial determina en la voluntad, ¿verdad?, de Él y de nuestro Señor Jesucristo, que su Hijo amado vaya a la cruz, ¿sí?
Pero ahora aquí viene un punto muy importante. Ahí Jesús está anunciando su muerte, ¿sí? Y ya está hablando de la cruz. Sabía lo que venía. Y hoy a nosotros nos deja esa parte. ¿Quieres venir en pos de mí? Sí. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir esto? Que si verdaderamente nosotros, amados hermanos, queremos profesar la fe en Cristo Jesús como sus hijos, tenemos que estar dispuestos a morir. No hay otra manera, no hay otra forma, ¿sí? Porque dice el Señor, niegues a sí mismo y tome su cruz. ¿Para qué tenemos que tomar nuestra cruz? ¿Para qué tomó, o más bien, para qué obligaron a Jesucristo a llevar esa cruz sobre sí? Para en ella ser crucificado y morir. Hoy el Señor quiere que nosotros, ¿verdad? No obligado como fue en su caso de él, sino ahora voluntariamente en sacrificio vivo, tomemos esa cruz para morir, para morir. Pero no vamos a poderlo lograr si no, ¿verdad? Nos negamos a nosotros mismos. El joven rico describe que hacía todo lo que la palabra del Señor demandaba, pero el Señor dice, pero te falta algo, ¿sí? Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. No quiso morir a sí mismo, no quiso, ¿verdad? Tomar su cruz, no se quiso negar. Y no sabemos si posteriormente trató de ver si había algún atajo, alguna otra manera de poderle seguir sin tener que deshacerse de lo que él creía merecía o de lo que lo hacía a él sentirse seguro en esta tierra. Y por ese lado, Satanás, ¿verdad? Impidió que ese joven siguiera a Jesús, como debe de ser, y como debe ser, porque pues, en todo el mundo hay muchos seguidores de Jesús, pero realmente lo estamos siguiendo como debe de ser, como Él en su palabra lo exige, lo enseña, lo ejemplifica. Por eso el Señor dice, Era el hey, joven desnudo en la imítenme, Biblia. imítenme, imítenme, como yo. Así que lo imitemos y de esa manera, ¿verdad? Hemos de resistir al diablo. Apenas compartía yo en el grupo de siervos, ¿verdad? En la parte de, en el mundo hay un dicho que dice, portarnos a la altura, ¿sí? Y comportarnos a la altura. Y no tenemos idea de eso. Y les ponía yo que David, una vez que es ungido rey, comienza a comportarse a la altura, ¿sí? Eso es lo que lo diferencia de muchas personas, de muchos personajes de la Biblia, que David en cuanto es ungido rey, comienza a comportarse a la altura, porque él reconocía de quién venía el llamado, ¿sí? El llamado venía de Dios, y comienza a ser prudente. Y la misma palabra del Señor dice que Saúl ve esa prudencia y le temía, y le temía. Pero ¿cómo nos podemos comportar a la altura, amados hermanos, si ni siquiera dimensionamos esa altura? O sea, ¿cómo podemos estar a la altura de las circunstancias cuando ni siquiera dimensionamos la circunstancia? Ah, ya exageran, no pasa nada. Ay, yo he conocido a muchos cristianos, es más, ni creo que vengan, ¿sí? Ni creo que vengan, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. En algún momento nos ha de haber pasado, ¿no? Llega un momento en la vida cristiana que caemos en una comunidad. Ahorita en varones estamos viendo cómo derrotar a Goliat y para derrotar a Goliat debe de caer. Y estamos viendo varios aspectos que deben de caer. Y una de las cosas que debe de caer es la comodidad. Y hay mucho creyente que cae en esa comodidad. Y les voy a poner un ejemplo. Llega un momento que a la hora de comer, nadie quiere orar. ¿Quién ora? Ay, pues ahora tú porque tú ya te echaste un bocado a la boca. O sea,
Es increíble que el pueblo del Señor no quiera orar, ni siquiera para dar gracias, y que se tenga que ver obligado. Obviamente, ya se imaginan esa oración, ¿no? Ay, ay, está bien. Señor, gracias por los alimentos, amén. Amados oyentes, eso es parte de no dimensionar la circunstancia. ¿Y qué crees? De no dimensionar cómo sutilmente el enemigo que es real y se llama Satanás está haciendo su tarea y su trabajo. Y nosotros estamos redonditos, ¿eh? Redonditos. ¿Sí? Pues, ¿para qué horas hoy en la noche? Vienes cansado de trabajar, puedes orar mañana temprano. No pasa nada. Es más, el pastor ha enseñado que no seamos religiosos. No pasa nada si oramos llegando o oramos mañana temprano. Sí puede pasar y puede pasar mucho, amado oyente. Puede pasar mucho, ¿sí? Efesios 6:12. Dice la palabra del Señor. Voy a ir leyéndolo, hermanos. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. O sea, fíjate, por todos lados tenemos enemigos. Prácticamente, prácticamente, los únicos amigos que tenemos en este plano es Cristo mismo y la familia en la fe. Estamos entendiendo, estamos escudriñando, ¿sí? Tenemos un enemigo, amada iglesia, y puede que no sea quien tú crees que es. Puede que sea que no sea la persona con la que compites en el trabajo, no sé, a lo mejor ni es el insoportable de tu vecino, ni es tu excónyuge que te tiene una demanda en el juzgado por pensión alimenticia, ¿sí? Amada iglesia, nuestro enemigo no es humano absolutamente, es espiritual. Y es un enemigo que sutilmente está haciendo un daño tremendo a la iglesia. Se infiltró entre los discípulos, engatusó a Judas, ¿sí? Y si me preguntan, ¿verdad? Es que pastor, la iglesia que eso tenía que suceder. Amados hermanos, lo que tenía que suceder es que Jesús tenía que morir por nosotros. No había otra manera para ser perdonados. Entonces, si nosotros seguimos creyendo de esa manera, entonces debemos de creer que es necesario que en todas las congregaciones haya un Judas. ¿En serio? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién se presta? O sea, por favor, amada iglesia, o sea, si vamos a ser así de tan irónicos en la cuestión de la palabra de Dios y decir que es necesario, entonces debemos de creer lo que muchas congregaciones dicen que es necesario que haya un Judas, ¿ok? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Ah? Porque entonces también tiene que haber David, tiene que haber Pablos. ¿Quién escoge ser Judas? Ya se dan cuenta que no es así. No es así. La iglesia tiene que estar llena de discípulos, de fieles seguidores de Jesucristo, íntegros, enteramente preparados para toda buena obra, ¿sí? Entonces, amados hermanos, nuestra batalla encarnizadamente debe ser contra Satanás. Pero si no dimensionamos, ¿verdad? Si lo queremos, perdón lo que voy a hacer, a lo mejor, perdóneme, pero lo voy a hacer. Si lo queremos hacer como nos enseñaban las abuelitas, ¿no? Que si escuchas un ruido raro, ¿no? Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. No, no funciona así. No funciona así. Tenemos verdaderamente que buscar esa integridad y esa justicia de Dios y ese temor de Dios en nuestro diario caminar, en nuestro diario andar, en nuestro diario proceder, en nuestro diario hablar, en nuestro diario escuchar incluso. Porque eso, amada iglesia, es resistir al diablo. Entonces, veamos, Jesús está anunciando, hey, tengo que ir a Jerusalén, va a pasar esto, tengo que morir y resucitar el tercer día. No vayas, apártate de mí, Satanás. O sea, si no fuese real, vuelvo y repito, nada hubiera costado a Jesús decir, hey, Pedro, ¿qué te pasa? Ven para acá. A ver, ¿qué no entendiste, hijo?
Apártate de mí, Satanás. Y explica lo que está haciendo Satanás. Pedro, te está haciendo que dejes de ver las cosas con la mirada de los cielos, con la mirada del reino, con la fe bien puesta en nuestro Padre. ¿Por qué? No has entendido que es necesario que esto suceda. Y repito, cuando no entendemos eso, entonces viene nuestro peregrinar como cristianos y que justificamos como parte de nuestro crecimiento el decir, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios lo permitió? Y pues eso no me dijeron, no estaba en el contrato. ¿Y qué? Mucha gente termina, ¿qué? Dándose un tiempo en el Señor para meditar las respuestas de Dios o las decisiones de Dios. Gloria a Dios por los que regresan. ¿Qué hay de los que no regresan, hermanos? ¿Todo por qué? Porque nunca dimensionaron el tamaño de la circunstancia y por esa razón no pudieron comportarse a la altura de la circunstancia. Y por esa razón seguimos, ¿verdad? Todavía sin comportarnos a la altura de la circunstancia. Hermanos, hay vigilia de oración, es necesario que nos convoquemos, es necesario que nos juntemos con iglesias. ¿Ya poco dónde dice? Fíjense, hay un indigente en Facebook, creo que es en Guatemala, no recuerdo, que le dicen el teólogo callejero. Tiene muy buena disertación de la palabra. Pero ahorita pastores están grabando debates con él y el último debate fue respecto al diezmo, ¿sí? Y este teólogo callejero que así le llaman, y que ya se lo apropió, dice que no es válido. Y reta a los pastores que le expliquen, ¿verdad? Y ahí ven cómo se está debatiendo con la palabra. Pero no hay quien le diga a ese teólogo cristiano, oye hijo, ¿y te congregas? Oye hijo, ¿y tú dónde estás siendo ministrado? Oye hermano, eh, ¿dónde te discipulas? Pues para empezar, ¿no? Digo, para empezar. Y ahí están varios pastores y termina con uno y sale el otro, ¿verdad? Cuando el Señor nos manda a no debatir con la palabra. Pero es una guerra de egos que claramente deja ver que no estamos dispuestos, ¿sí? A negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Y si no estamos dispuestos a morir, amada iglesia, no vamos a estar allá. Y no vamos a saber resistir al diablo. Y lo vamos a seguir espantando como cuando éramos niños y estábamos en el mundo y nos decían las abuelitas, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, en vez de buscar la integridad como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, amada iglesia, una de las mayores razones por las cuales a veces el creyente anda desanimado, anda derrotado, ¿sí? Es porque no entendemos realmente contra qué estamos luchando, ¿sí? No entendemos quién es verdaderamente nuestro enemigo. Entonces culpamos a la economía, culpamos al partido político, culpamos al presidente, culpamos a cierto segmento de la población, a los ricos, a los opresores, ¿verdad? Culpamos incluso a la persona que no podemos soportar. Culpamos a todos menos a aquel que la Biblia llama ladrón y mentiroso. Incluso hay congregaciones que, hey hermano, no lo mencione, no lo invoque, no es tema. Y por eso le decía que iba a ser un tema controversial. Ese pastor, tenemos la tarea de ver a Jesucristo y está hablando de que Satanás es real. No estoy hablando de que Satanás es real, dimensionando lo mayor que nuestro Señor. Estoy advirtiendo porque el Señor dice, hey, hey, atento, mirad, velad, llorad, porque el demonio está como león rugiente viendo a quién devorar. Te estoy alertando, amada iglesia. No estoy dándole créditos a ese mugroso bueno para nada que mi Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario por su gracia y misericordia y por su amor a la humanidad. ¿Sí? Pero hoy el Señor dice, tienes que vencerle y tienes que negarte a ti mismo para poderlo lograr, tomar tu cruz si es que quieres venir en pos de mí. Si no,
arréglatelas por tu cuenta. No hay otra, no hay otra. Sí, sí. Entonces, andamos en la vida culpando a medio mundo, menos a aquel que la Biblia tacha de usurpador, ladrón y mentiroso, padre de mentira, destructor. ¿No? No, ese no. Ese, como repito, es en algunas congregaciones, ni lo toques, no te metas con él y te llevas la fiesta en paz. ¿Sí? Aquel que la palabra de Dios dice que quiere matar, robar y destruir a cualquiera que ame y siga a Jesucristo. Amas y estás en pos de Jesús, tienes un enemigo. Y es real. ¿Mm? Y se llama Satanás. Igual se puede valer si alguien me dice, no, no, yo me la llevo a ralas campechanamente, ya parlé con él y le dije, ni te metas conmigo, ni me meto yo contigo, y que así como nos dicen algunos católicos, ¿no? Respétame, tú en tus cosas y yo en las mías. Si crees que puedes negociar así con Satanás, estás totalmente equivocado, amada iglesia. ¿Sí? Estás totalmente equivocado. Bien, pero ahora estoy diciendo que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que más de una ocasión le ha vencido. ¿Mm? Y que ahora nos quiere enseñar que para poder encontrar la victoria en nuestra vida, ¿sí? Sobre eso que te apachurra, te deprime, te desespera, te genera ansiedad, te genera incertidumbre, te genera duda. ¿Se acuerdan lo que vimos el jueves pasado, no? Bueno, es parte, es continuidad, ¿sí? ¿Sí? Te genera tantas circunstancias, ¿verdad? Sí. Tenemos que comenzar a atacar al enemigo correcto. Pero repito, amados hermanos, hay formas y el Señor nos enseña. Y quiero retomar el ejemplo y quiero que en verdad concienticemos, ¿verdad? Y puse un ejemplo muy simple, ¿verdad? Y hablaba de la oración para comer, ¿no? La familia reunida. ¿Quién va a orar? Y todos se hacen lolos. No tenemos identificado. Además, ni no, estamos en la calma chicha, estamos en la comodidad que según nosotros llamamos bendición. No quiero hablar de más, pero eh, mi hermano Gus, que me ha acompañado a ciertas reuniones con ciertos personajes, ¿quién toma la vigilia de oración? Pues vamos a rifarlas, ¿no? En verdad no hay necesidad en sus corazones de decir yo, y si no hay el siguiente mes, yo, y el siguiente nadie quiere, yo. No, vamos a rifarlas, ¿no? Piden a sus varones que les compartan los devocionales que estamos viendo ahorita en el grupo de varones. Un gigante que debe de caer es el gigante de la comodidad. Estamos bien cómodos. Y eso nos lleva a ignorar que el enemigo que hay, que sí, como decimos, porque el diablo nunca duerme, pues sí, pues nosotros sí, ¿no? Pues con mucho más razón. Entonces, tenemos que identificar primeramente cuál es nuestro rival, ¿sí? Ahora, amado hermano, segundo, lo segundo es que debes entender que nosotros como personas no somos rivales para Satanás, ¿sí? Nosotros como personas no somos rivales de Satanás. Fuera de Cristo, nadie es rival para Satanás, ¿sí? Sin Jesús, no tenemos oportunidad de derrotarlo. ¿Mm? Sin Cristo, no podemos apartar de nuestra vida la influencia de ese ladrón mentiroso. Entonces, si somos entendidos de esto y en base a lo que leímos en Efesios, entonces debemos saber que todo el mundo es utilizado por Satanás. ¿Sí?
¿Para qué? Para contraatacar a todo seguidor de Jesús, para echar abajo, ¿sí? A Jesús. Miren, yo no lo he experimentado porque yo no tengo ese aparato que se llama Alexa. Es más, ni sé cómo funciona. Batallo con mi teléfono, así, pues menos esa cosa. Pero por ahí vi un experimento que alguien hizo y esta persona dice, Alexa, ¿quién es Jesús? Y la cosa esa contesta, la inteligencia artificial contesta, esto es interpretativo y cada persona tiene un concepto referente a este tema. No dice referente a la persona, dice referente a este tema. Y esta persona dice, Alexa, ¿quién es Buda? Uy, comienza a dar una biografía. No, un hombre que sí, sabe, que pum, 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 pum. Alexa, ¿quién es Alá? Y comienza a dar una igual. ¿Quién es Mahoma? Pero de Jesús, omite a dar comentario. Y eso, amados hermanos, es lo que está haciendo Satanás en la mente del ser humano. Tratar de borrar la labor de nuestro Señor Jesucristo. Y los únicos que quedan en este plano para que eso no suceda somos los seguidores de Jesús, los que verdaderamente hemos creído en Él y que estamos convencidos de la necesidad de cada día ser más como Él. ¿Sí? Digo, yo no tengo ese aparato, quisiera hacer el experimento a ver si dice eso, pero esta persona grabó un video y es clarito esa cosa, como de esos personajes, hombre, toda la biografía, pero de Jesús no se atrevió a dar ningún comentario. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, nosotros debemos todo el tiempo estar alertas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora sabemos que Satanás está utilizando la humanidad y quiere poner pensamientos en la mente de los cristianos y no cristianos por igual, ¿sí? Respecto a nuestra percepción de Dios, ¿sí? Y aunque no lo creamos, incluso al interior de las congregaciones, podemos volvernos peones de Satanás. Y por eso el Señor nos insta a protegernos. ¿Cómo? Con la armadura de Dios. Completa, completa, ¿sí? Porque no falta que ya por ahí, no, ya el casco ya ni se usa. No, no, eso porque en aquellos tiempos, completa, la armadura completa, integridad, integridad, ¿sí? Tercer lugar, ¿sí? Tenemos que ser muy, muy eh, astutos, como lo dice la palabra, en la dirección del Señor. ¿Por qué, amado oyente? No me malentiendan, después seguiremos ampliando el tema, porque no todo lo espiritual es bueno. Hay luz espiritual y hay oscuridad espiritual. Cuidado, ¿sí? Y yo se los puedo decir muy simple. Y a lo mejor con ese ejemplo, espero que me entiendan esto que acabo de decir. Hoy muchos cristianos dicen que todos los caminos espirituales te llevan a Dios. Interesante, interesante, ¿sí? Cuando la palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy dicen muchos que no importa a qué lugar vas a escuchar de Dios, el fin es escuchar. Incluyen dentro de esta clasificación al cuarto y quinto paso. Perdón, no quiero ser ofensivos, hermanos, pero así de transgiversado está el mundo espiritual, ¿sí? Por eso, sin Jesús es imposible. Sin el Espíritu es imposible discernir, escudriñar y entender la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, hoy
como el dicho ese mundano, todos los caminos llevan a Roma. Hoy muchos cristianos dicen, todas las denominaciones llevan a Jesús. Seamos empáticos. ¿Ah? ¿De veras? Entonces, es como si dijéramos que entonces, dentro de esas denominaciones debemos de considerar a los saduceos, debemos considerar a los fariseos, debemos considerar a los gregorianos, porque al final de cuentas creían en un Dios, pero no en ciertas manifestaciones. ¿De veras? Eso enseña la Escritura, hermanos. Y por último, y no menos importante, no debes de pasar por alto que Satanás no juega limpio. Satanás no juega limpio. Satanás nunca te va a guerrear limpiamente, ¿sí? Y si tú has recibido a Cristo en tu corazón, debes saber que ahora Él sabe que no puede tocarte. ¿Mm? Él sabe que no puede tocarte. Y por eso comienza a bombardearte con ideas, con depresión, cristianos pensando en el suicidio, cristianos que han cometido suicidio. Y te preguntas, ¿qué pasaba por su cabeza de ese hermano? Cualquier cosa menos Dios. Cualquier cosa menos Dios. Amados hermanos, perdónenme y pongan el nombre que quieran, que no, que desconocemos las batallas. No, 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 nadie desconoce las batallas. Lo que nunca debemos desconocer es a qué Dios servimos y que Dios te protege y que Dios te guarda y que Dios te prevé. Es lo que nunca debemos de pasar por alto. Es lo que nunca debemos de desconocer. Y le respondo, ¿qué pasaba por la cabeza de ese hermano que se quitó la vida? Todo menos Dios. Menos Dios. Y no me pidan que argumente de que no era tanta su batalla. No, el Señor dice, hey, no vayas solo, ve conmigo, hey, te dejo esto, hey, guárdate, hey, pide consejo, hey, esto. ¿Sí? ¿A qué voy? Que algo era seguro. Cayó en la trampa el adversario y lo apartó de Dios, lo arrinconó y lo llevó a un punto sin salida, a la perdición de su alma, por haber cometido suicidio. Pero ¿sabes qué es lo más triste, amado oyente? Que para sentirnos bien, inventamos historietas diciendo que lo más seguro es que ese varón servía tanto a Dios y era tan esforzado en el Señor. No estoy juzgando lo que hacía o no hacía, amados hermanos. Estamos hablando del acto consecuencia, de la acción consecuencia, que por eso Satanás se metió con su vida. ¿Qué le permitió Dios a Satanás respecto a Job? Que se metiera con qué, amados hermanos. Todo menos su vida. Aleluya, gloria a Dios. Dejemos de inventar historietas y mejor busquemos ser íntegros, amados hermanos, porque este enemigo es real y está como león rugiente viendo a quién devorar, ¿sí? Y estamos viendo que se va a valer de manipulaciones en tu mente para desalentarte, para desanimarte, para deprimirte, para ver que no hay respuesta, para ver que el Señor ya no te habla, que el Señor está distante de ti, ¿sí? Pero el Señor nos alerta, dice, hey, no ignoréis las maquinaciones del diablo. ¿Y sabes para qué nos dice eso? Para que lo atrapemos en el acto. Cuando el enemigo pretenda generarte guerra en tu batalla, en ese mismo acto lo sorprendas. Y como Jesús, ¿qué dijo Jesús a Pedro? En la lectura que vimos en Mateo, apártate de mí, De Satanás. mí, Satanás. ¿Eh? En el acto, hermanos, en el momento, no trates de jugar, no trates de hacerte autosuficiente y decir, yo lo controlo. Le voy a mostrar a este mugroso que yo tengo el control y termines cayendo en pecado. En el momento, repréndelo. En el momento, ponle un hasta aquí. En el momento, muestra tu firmeza en tu fe. En el momento.
No reclames tu derecho de sufrimiento, no reclames tu derecho de sentirte bien, no reclames tu derecho de... No, en el momento dile, apártate de mí. ¿Sí? La tentación en el desierto. ¿En qué momento Jesús dijo, déjame pensarlo, fíjate que está bien la idea, pero vemos, ¿no? No, en el momento lo puso en su lugar, en el momento, ¿sí? Entonces, tú tienes que hacerle con tu diario vivir, con tu comunión e intimidad con Jesús, tienes que hacerle saber al demonio que ya sabes de dónde vienen los ataques, que ya sabes dónde vienen esos dardos, que ya sabes qué es lo que pretende, pero inmediatamente, amado hermano, valerte de la ayuda del Espíritu Santo, porque lo vimos en un punto anterior, porque sabemos que nosotros solos no podemos. Dice, niégate a ti mismo. Espíritu Santo, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ajá. ¿Sabes lo que está pasando? ¿Sabes lo que quiere maquinar en mi mente este mugroso mentiroso? Bueno, para nada, come cuando hay. ¿Eh? Víbora arrastrada, buitre come carroña, sátrapa maldita. Quiere maquinar en mi mente. Ayúdame, Espíritu Santo, ¿qué hacemos? El Señor, lo primero que te va a recomendar, a ver, pues equiparnos, póngase la armadura, póngase la armadura. Comienza, toma tu Biblia. ¿Eh? Ve a la oración. Ah, va. Ah, ¿cómo? Conéctate al devocional. Ay, luego es con el hermano Gus. Ay, no. ¿En serio? ¿Cómo? Dígame cómo, amada iglesia. ¿Cómo le hago yo para que se ponga la armadura? ¿O no es mi responsabilidad? ¿No es mi responsabilidad? Pedro, ¿me amas? Apacenta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Apacenta mis ovejas. Es interesante porque en la primera descripción habla de corderos, pero ese no es el tema de hoy. ¿Cómo le hago, amada iglesia? ¿A fuerzas? ¿Los encañono? ¿Eh? Hago una secta y me los llevo al desierto y ya ahí los enclaustro para que ya no tengan roce con la humanidad. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Ay, pastor, póngase traje aunque sea. Ay, pastor, vístase con corbata. Ay, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le hago, amados hermanos? Interesante, ¿sí? Satanás es real, amada iglesia, muy real. ¿Mm? Si creemos en Jesucristo y en la vida eterna y en el cielo, amados hermanos, entonces también debemos de creer que existe un enemigo de nuestras almas, ¿sí? Muchos creen que el ataque predilecto de Satanás contra los hijos de Dios es la brujería, el espiritismo, ¿eh? Que se nos aparezca en la noche en forma de perro chivo. No, no, amada iglesia, no. O que se nos aparezca con cuernos, color rojo y cola. No, eso es lo que ha hecho el mundo para que nosotros tengamos en mente eso, ¿no? Para distraernos. Entonces, si no es rojo, no tiene cuernos, si no tiene cola y una pata de chivo y una pata de gallo, no es Satanás. Amada iglesia, el arma principal de Satanás es hacernos creer que no existe, ¿sí? Que solamente son cuentos infantiles para asustar a los niños. Si no oras, te va a salir el coco. Esa es la principal arma. Y hoy ha permeado tanto otras denominaciones como la Iglesia Católica, que muchas denominaciones católicas ya están predicando que Satanás, ¿qué? No existe.
no me he enterado de denominaciones evangélicas, pero dentro del catolicismo ya hay una gran campaña en algunas de sus denominaciones donde están anunciando que Satanás no existe. La gente que crea eso, pues va a estar en una total ignorancia para poder protegerse de las armas del enemigo, ¿sí? Pero termino, amada iglesia. Diariamente es una oportunidad en Cristo Jesús, diariamente, para seguir trabajando arduamente en nuestra salvación y en nuestra fe, ¿sí? Para que ese enemigo que trata de perturbar tu vida, ¿sí?, no tenga ninguna posibilidad contra el poder de Dios que está obrando en tu vida, ¿sí? Y sobre la vida de cada uno de aquellos que invocamos el nombre de Jesús, que lo predicamos, que aún a pesar de todos nuestros muchos errores, diariamente tenemos la convicción de ser como Él. Contra ellos, dice el Señor, no hay condenación alguna, y mucho menos ataque del adversario, porque está resistiendo correctamente al enemigo. Hijos de Dios que ya no nos quitamos la armadura para nada, ni para dormir, porque es la única que apaga los dardos de fuego de ese mentiroso usurpador. Hijos de Dios que tienen inundado su corazón de su palabra y su mente de sus pensamientos. Y ya no hay pensamientos de muerte, ya no hay pensamientos de tragedia, ya no hay pensamientos de suicidio, porque ahora nos alegramos y nos gozamos de llenar nuestra mente de su palabra y de sus promesas. Contra ellos no hay nada que prevalezca. No hay nada que prevalezca. Dice la palabra del Señor en Samuel, primera Samuel, no tengo la cita a la mano, hermanos, pero habla sobre lo que les decía del rey David. Ese hombre, cuando es ungido como rey, comienza a comportarse como tal, a la altura, comienza a ser prudente. Y la palabra de Dios dice que la presencia del Señor estaba con él. Y no había nada que contra él perseverara. Fue tanta, tan impactante su comportamiento que la palabra de Dios dice que incluso Saúl le temía por la prudencia que mostraba. ¿Lo puedo leer, pastor? ¿Lo tienes, Ujú. por favor? Dice, el joven David, pastor de Israel, tenía una causa, y esa causa fue recalcada cuando Samuel, el profeta del Señor, lo ungió para ser el futuro rey de Israel. En su juventud, David se mantuvo allegado al Señor en todas sus campañas militares, en presencia de amenazas contra su vida, y a pesar de las numerosas oportunidades de dar muerte a Saúl, David fue fiel a su causa escogida, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Amén. Y adelante, como dice, hermano. ¿Y qué pasa hoy en día? ¿Tenemos una causa? Ciertamente que la tenemos. Encontraremos esa causa al obtener nuestro testimonio del verdadero evangelio y del valor de ser ciudadanos del reino. Aleluya, gloria a Dios, palabra de Dios. Así que, amados hermanos, el enemigo es real. Siéntate a meditar. Descubre qué pequeño dardo ha logrado insertar en tu mente o en tu corazón. Y con la autoridad y poder en su Señor Jesucristo, dile, se acabó. Hasta aquí llegaste. En el nombre de mi Señor. No tienes más parte ni suerte. Y espera
la respuesta de Dios. Te sorprenderá. Dios les bendice, amados hermanos. Dios les guarde. Gracias por tomarse el tiempo, ¿verdad? Sigan escudriñando la escritura. No me queda más que recomendarles, como les decía, no puedo obligar yo a nada, ¿sí? Pareciera que debería, pero no, no es así. Dice el Señor, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Me gustaría mucho que meditaran en esa porción de la escritura que viene en Mateo, viene en Marcos y también viene en Lucas, y entendieran cómo el Señor diserta esos versículos, ¿verdad? En dos temas que podrían parecer totalmente diferentes. No, amados hermanos, es la única manera. La única manera es la que desde el principio el Señor sabía: morir, morir. Tenemos que morir a ese yo que le da cabida al enemigo, que sutilmente mete ideas a la cabeza. ¿Sí? ¿Te exhorta el pastor? No te quiere. A ver, el hermano fulano hizo lo mismo y no lo trató así. Ya a veces la trae contigo. Lo que pasa es que tú lo opacas. Es que él sabe que tú sabes más. XY, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, cuidado. No ignoremos las acechanzas del adversario. Entonces, bendice, amados hermanos. Quiero pedirle, por favor, a mi hermanita, eh, a mi esposita nos despida en oración. Gracias, hermanos, por tomarse el tiempo y conectarse. Y si Dios nos permite, nos vemos el fin de semana en las actividades que tenemos como iglesia. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios por la palabra. Padre eterno, Señor, te damos gracias, Señor, por el mensaje que hoy acabamos de oír, Señor. Definitivamente es una exhortación, porque tú no quieres que ninguno nos perdamos, sino que todos, Señor, recapacitemos y reaccionemos, Señor, con referente a nuestra vida espiritual. Es cierto, Señor, que si hoy esta noche se tocara la trompeta, estaríamos seguros que nos iríamos con el Señor. Creo que es tiempo de meditar, de reflexionar, Señor, con referente a nuestra fe, porque repito, tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por el mensaje. Te pedimos que tú bendigas, Señor, la vida de mi esposo, Señor, que siempre trae esa palabra desafiante, Señor, para cada uno de nosotros. Te doy gracias por cada uno de los que se conectaron, Señor, porque hay hambre, Señor, de tu palabra, Señor, y que cada palabra que hoy recibimos no seamos solamente oidores, sino que meditemos, Señor, verdaderamente meditemos en lo que hoy nos estás hablando, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hasta pronto, hermanos. Dios les guarde. Bendiciones. Bendiciones, Bye. hermanitos. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias, pastor. Bendiciones.